se ahorcó. Y cuando yo estoy leyendo, ¿verdad?, estas estadísticas o esta información, a lo que yo concluyo es que el diablo los convenció porque escucharon su voz. Y tú y yo vamos a ser bombardeados, hermano, con un sinfín de pensamientos, ¿verdad? Vamos a escuchar muchos comentarios de diferentes tipos, y qué importante que tú y yo cuidemos la mente. Dice nuestro texto, 2 Corintios 10, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, te pido, Señor, que nos ayudes a guardar nuestra mente, Señor, a renovar nuestra mente. En el nombre de Cristo Jesús reprendemos y echamos fuera todo pensamiento negativo. Señor, ayúdanos a discernir todo esto. Todo esto lo oramos en el nombre poderoso de Jesús, y el pueblo dice un fuerte amén. Quiero predicar esta tarde las batallas de los pensamientos. Y vamos a ver en primer lugar, hermano, la destrucción de fortalezas. Ahora, ¿cuáles son esas fortalezas? Son los patrones de pensamiento, ¿verdad?, que están establecidos en nosotros a través de los años. Es algo que se protege, ¿verdad?, como una muralla o una construcción de defensa para resguardarse de los enemigos. Una fortaleza, ¿verdad?, es un muro. Es un edificio, es un obstáculo que Satanás coloca para que no lleguen tus bendiciones a tu vida. Muchos pensamientos, hermano, que se adquieren por el contacto con el mundo, por ejemplo, son demasiados bombardeos, pensamientos, y como resultado también de la influencia de Satanás. Es una mentalidad contraria a la voluntad de Dios. Son pensamientos negativos que son un obstáculo para nuestro crecimiento, ¿verdad?, en Dios. Una fortaleza es una forma de pensamiento, es un hábito, es una actitud contraria a la palabra de Dios, el cual practica una persona. Puede ser, se basa en la moda, en la cultura, en la tradición, etcétera, etcétera. La fortaleza es como una planta en la mente de la persona y echa raíces muy profundas que se hacen muy difíciles de arrancar. Si no tenemos cuidado, hermano, ¿verdad?, un pensamiento nos puede llevar muy lejos de la voluntad de Dios. ¿Verdad? Ahorita estamos siendo bombardeados por el asunto del COVID, ¿verdad? Constantemente, hermano, y tú y yo tenemos que guardar esa mente, ¿verdad?, limpia delante de la presencia de Dios. Tú y yo tenemos que rechazar todo pensamiento negativo, pesimista, todo aquello que vaya en contra de la voluntad de Dios, hermano, la tenemos que rechazar. ¿Cuántos me escuchan? Dice el libro de Lucas, capítulo 11, vamos a leer el versículo 21 y 22, dice de esta manera: cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. ¿Verdad? Cuando el hombre fuerte, armado, está hablando de Satanás, ¿verdad? El diablo está tranquilo, ¿verdad?, porque posee, ¿verdad?, todo eso. Pero viene Jesucristo, viene alguien más poderoso, hermano, y Él es el que destruye, ¿verdad?, todas estas fortalezas. Ahora, ¿qué tipo de fortalezas en nuestra mente? Por ejemplo, la falta de perdón, el guardar rencor hacia el ofensor. Pueden pasar, hermano, gente, pasan los años, ¿verdad?, y relaciones son destrozadas porque el pasado sigue vivo ahí, se mantiene vivo en esa persona. Otra puede ser una fortaleza, puede ser la incredulidad para recibir milagros.
¿verdad? En Génesis 15, versículo 11, está un ejemplo, ¿verdad?, que llama la atención. Génesis 15, vamos a ver lo que dice la Biblia, versículo 11. Dice de esta manera: y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba, ¿verdad? Y es lo que tenemos que hacer, porque esas aves de rapiña simbolizan esos pensamientos, ¿verdad? Pensamientos de duda, de incredulidad, que tú y yo tenemos que ahuyentarlos, tenemos que espantarlos. Eso es lo que estaba haciendo Abraham. Y las aves de rapiña le querían robar el holocausto, querían robarle el sacrificio, pero él, hermano, las espantaba, las ahuyentaba. Y es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer, hermano. Aleluya. ¿Por qué? Porque si no, se nos puede, ¿verdad?, robar esa bendición que el enemigo quiere, ¿verdad?, robarnos, quitarnos. Y es ahí donde tú y yo tenemos que hacer a un lado, hermano, todos esos pensamientos confusos, erróneos, que se quieren levantar en contra de nuestras vidas. Por ejemplo, ¿verdad?, cuando cuando Jehová pues manda a Josué a derribar esa ciudad de Jericó, hermano, para los judíos era una ciudad maldita. ¿Por qué? Porque estaba llena de pecado, había tinieblas, era algo impenetrable, hermano, por su muro, ¿verdad? Porque era un muro muy alto, ¿verdad? Por sus puertas, unas puertas, ¿verdad?, muy fuertes, muy sólidas, no muy fáciles de derribarlas, por su rey, por sus guerreros. Y Dios, hermano, había decretado juicio sobre Jericó. Así que Dios le está dando estrategias a Josué. Y este hombre obedece, ¿verdad?, pero junto con el pueblo, y el muro fue derribado. Y es lo mismo esta tarde, hermano. Esos muros mentales tienen que ser derribados por el poder de Jesucristo. Quizás pueden ser murallas, pueden ser, ¿verdad?, aleluya, esas cosas que se levantan, ¿verdad? Pero en el nombre de Jesús, tú y yo podemos derribar todos esos argumentos, todos esos pensamientos que se levantan en contra de nosotros. Hay gente que declara no poder levantarme. Hay gente que dice, ¿cómo que Dios me abandonó? Hay gente que ha declarado que ya no alcanzan el perdón. Hay gente que dice, nunca cambiaré. Y esas son luchas con pensamientos, ¿verdad?, quizás confusos, quizás impuros, deseos carnales. Hay gente que viene a la mente y dice, no, mejor me voy al mundo, ¿verdad?, al pecado, volver atrás. Y eso es algo, hermano, que constante estamos viviendo, ¿verdad? Son batallas mentales, hermano, que tú y yo tenemos que derribarlas en el nombre de Jesús. Porque de nosotros va a depender qué vamos a hacer. Esos pensamientos van a venir, pero hay que desecharlos, hay que echarlos fuera de nosotros. Decía una hermana en una ocasión, decía, miras platicando, por ejemplo, dos hermanas, y dices en tu mente, de seguro están hablando mal de mí. Yo le dije al hermano, no, le digo, es que usted se imagina eso. El diablo le hace creer eso. Pero no es así. Leía también una información de Pedro Armendáriz. Dice que este hombre, este artista, se suicidó, hermano, se pegó un balazo cuando el médico le afirmó que tenía cáncer. Recibió esa noticia y lo llevó a tomar esa drástica decisión. Cuando yo trabajaba en Topolobampo, tenía una clienta que tenía batallas en sus piernas y
Y cuando el médico le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, pues vamos a tener que amputar tus piernas. Pues fue una noticia muy, muy terrible, ¿verdad? Para ella. Y ella cayó en depresión. Fue algo la atrapó, hermano, cuando recibió esa noticia. Su familia le decía, no, mira, tú sigue adelante, ¿verdad? Si es la voluntad de Dios, bueno, hay que aceptarla, etcétera, tratando de sacarla, ¿verdad? De esa forma en la que ella se había doblegado en la depresión. Y es lo que causa cuando nosotros no tenemos cuidado, hermano, y podemos recibir esos pensamientos, ¿verdad? Que quieren derribarnos, derrotarnos. Pero qué tremendo, ¿verdad? Cuando tú y yo podemos discernir eso. Podemos decir, esto no es de Dios, esto no proviene de Dios, ¿verdad? Y lo voy a echar fuera de mi vida. Por eso quiero hablar en segundo lugar, derribando argumentos. Porque nuestro texto está hablando de derribar esos argumentos, ¿verdad? Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora, ¿qué significa un argumento? Es un razonamiento que se emplea para convencer a alguien. Ese es un argumento. Porque tenemos que entender que como seres humanos, hermanos, somos seres engañables. Muchas veces el diablo, ¿verdad? Levanta esos argumentos muy sutiles, ¿verdad? El mundo también se levanta, la carne también se levanta, hermano, ¿verdad? En contra de nuestra mente. Argumentos que nos llenan de dudas, argumentos que nos llenan de temores. ¿Cuánta gente hay ahorita y aún cristianos llenos de miedo, llenos de temores, hermano? Y esas cosas tenemos que derribarlas en el nombre de Jesús. Tenemos que echarlas fuera de nosotros, ¿verdad? Son cosas que quieren evitar que nosotros conozcamos más de Cristo. Nos llevan a cuestionar la realidad de Dios, su fidelidad de Dios, su poder para hacer milagros. ¿Cuántos saben que Dios no se va a mover en la incredulidad? Dios se va a mover en la fe, en la confianza, en el creer. Antes de conocer de Cristo teníamos una muralla de pensamientos torcidos, de ideas, de creencias. Pero cuando Cristo tomó posesión de nuestras vidas, esos argumentos fueron derribados. Esos pensamientos, hermano, que nos tenían cautivos, hermano, fueron destrozados por el poder de Jesucristo. El libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22, dice de esta manera: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de nuevo hombre, criados en un Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Verdad? Está hablando de despojarse, ¿sabes? Echar esas cosas. Un argumento en el griego habla de logismos, y sus derivados son imágenes incorrectas o son razonamientos contrarios a la fe. ¿Te acuerdas cuando Eva se tomó un café con el diablo? Ahí tenía un diálogo, una plática con el diablo. Y el diablo le empezó a bombardear: no, es que Dios dijo esto, no, es que no quiere que conozcas la verdad. Y ya empezó: no vas a morir. Le empezó a meter, ¿verdad?, pensamientos, hermano, aleluya, contrarios a lo que Dios había dicho. Ahora, ¿cuál era la preocupación, hermano, del apóstol Pablo?
El apóstol Pablo, la preocupación es que los corintios también fueran seducidos, también fueran engañados por la serpiente astuta, por Satanás. Por eso les escribe en 2 de Corintios 11, versículo 3, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ese era el temor, y ese es el temor de cada pastor, ¿verdad? Que el diablo quiere sacarnos de la voluntad de Dios. El diablo quiere, ¿verdad?, llevarnos lejos de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y este era el temor de Pablo, que también ellos fueran engañados, también ellos fueran seducidos, hermano, ¿verdad? Y fueran sacados de la voluntad de Dios. Y aquí está diciendo, dice, la serpiente con su astucia. ¿Verdad? En Génesis dice de la serpiente astuta, que viene a dar lo mismo. ¿Y cuál es el propósito? Aquí dice: extraviarlos de la sincera fidelidad a Cristo. El diablo siempre siembra argumentos. ¿Para qué tanta iglesia? ¿Para qué servir a Dios? ¿Cómo que hay que dar dinero? Y vienen tantos bombardeos, hermano, que el diablo lo único que quiere es arrebatarnos la bendición de Dios. Habla de la altivez. La altivez impide que los seres humanos, incluso cristianos, puedan escuchar y puedan recibir el mensaje de Dios. Y también es un estorbo para vivir en obediencia a la palabra de Dios. Por eso está diciendo nuestro texto. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Derribarlos, desecharlos, destruirlos. Es la soberbia del hombre que se enaltece a sí mismo, negando su necesidad de Dios. ¿A cuántas personas les hablamos, verdad, del amor de Dios? Les decimos que hay esperanza para sus vidas, que hay un cambio, que hay una vida nueva en Cristo Jesús, ¿verdad? Y muchas veces hay gente, a mí me ha dicho gente, pues yo no necesito a Dios, ¿verdad? Y algunos otros me han dicho: no, es que yo no tengo tiempo para Dios. Entonces son murallas, hermano, que están ahí. Son, ¿verdad?, argumentos que se están levantando. Son fortalezas, dice: destrucción de fortalezas. Es la altivez del ser humano. Y el propósito es que la mente tiene que estar saturada, pero con las cosas de Dios. Nuestra mente, ¿verdad?, tiene que pensar, dice en alabanza: mis pensamientos eres tú, Señor. Ese debe ser. Nuestra mente debe estar llena del Espíritu Santo, llena de Dios, hermano. Dice Proverbios 16:5: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Proverbios 20:18 dice: los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. ¿Verdad? Tenemos el ejemplo de Saulo de Tarso, ¿verdad? Andaba alzado, andaba altivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba en contra del Evangelio, estaba en contra de la predicación de la palabra de Dios.
Pero vemos que este hombre tuvo un encuentro con Jesucristo, ¿verdad? Y desde ese momento su mentalidad fue renovada, cambiada. Ahora servía a Cristo Jesús. Era una persona agresiva, era una persona que hermano, aún encarcelaba a los cristianos, ¿verdad? Pero vemos cómo su mente, su corazón cambió, hermano, y fue otro hombre. ¿Cuántos me escuchan? Tenemos la historia del rey Nabucodonosor, que estaba lleno de altivez, hermano, y Dios lo humilló. Dios lo humilló. Y tuvo que reconocer quién era Dios. ¿Cuántos me escuchan? Tuvo que reconocer que, aleluya, verdad, que Dios tenía el poder, hermano, y estaba sobre los reyes. Estaba, hermano, verdad, aleluya, él tuvo que ser humillado y reconocer verdaderamente quién era nuestro Dios. Vamos a leerlo ahí en Daniel 4, versículo 33. Dice: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba con los bueyes, y su cuerpo se mojaba en el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Tuvo que reconocer quién es nuestro Dios. Cuando me escuchan, tú y yo tuvimos que reconocer que necesitábamos de Dios. Necesitábamos un cambio de mente. Cuando nos arrepentimos es lo que sucedió: un cambio de mente, un cambio de corazón, una mente renovada, una mente nueva, una mente diferente, pensamientos diferentes. Ahora nuestros pensamientos es venir a la iglesia, estudiar la palabra de Dios, hermano, hacer algo, ¿verdad?, de provecho. ¿Cuántos me escuchan? Porque antes no era así. Este hombre, ¿verdad?, andaba en su palacio y diciendo: esta es la Babilonia que yo edifiqué, ¿verdad? Levantó una estatua, pero hasta que tuvo el encuentro con Dios, su vida fue cambiada. ¿Cuántos me escuchan? Fue derribada la altivez que había en su corazón. Quiero ver en tercer lugar, hermano, llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuestro texto, una vez más, lo vamos a leer. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. A veces vienen pensamientos que es todo lo contrario, pero tú y yo tenemos que someter esos pensamientos a la voluntad de Dios, a la sincera fidelidad a Dios. Si somos honestos, hermano, a veces no queremos hacer algunas cosas, ¿verdad?, en los asuntos de Dios. Pero es ahí donde nosotros tenemos que obligarnos, ¿verdad?, y tenemos que someter, o más bien desechar esos pensamientos, esos ataques, esos asaltos que vienen en contra de nosotros, hermano. Y tenemos que llevar esos pensamientos, pero para obedecer a Jesús, para caminar rectamente, para servir a Dios con todo el corazón. Dice el libro de Mateo, vamos a ver aquí, Mateo capítulo 16, versículo 21. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos
que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Parecía algo muy espiritual lo que estaba hablando Pedro. Ahora, la palabra tropiezo en el griego dice que es escandalón, o sea, es como una trampa, o es como un lazo que conduce al error y al pecado. Este argumento de Pedro no provenía de Dios, más bien lo apartaba de la voluntad de Dios, y no tú y yo estuviéramos perdidos. Si Cristo no hubiera ido a cumplir obedeciendo hasta la cruz, tú y yo estuviéramos perdidos, hermano. Pero estamos salvos ahora porque Él desechó y destruyó ese argumento que se levantó. No vayas, ten compasión de ti, pobrecito de ti. ¿Cómo que vas a morir en la cruz? ¿Cómo que te van a crucificar? No, evítate ese dolor. No, hermano. Gloria a Dios que le dijo: quítate delante de mí, Satanás. Eres tropiezo. Sabemos que era el diablo que estaba controlando a Pedro. Y aquí nos habla de que nosotros necesitamos el discernimiento de Dios para distinguir los pensamientos que nos causan tropiezo. Porque hay cosas que nos quieren hacer tropezar. Y tú y yo tenemos que discernir. A ver, ¿esto viene de Dios o de dónde viene? ¿Este dardo de fuego del maligno o es un pensamiento correcto? Las armas que Dios nos ha dado, por eso tenemos que orar. Porque es ahí, hermano, donde esa arma Dios nos va a moverse, ¿verdad? Dios va a revelarnos algo. Las armas que tenemos es la adoración, la alabanza, la lectura bíblica, ¿verdad? La fe, el arrepentimiento, la comunión íntima con la iglesia, etcétera, etcétera. Son armas que tú y yo tenemos que usar para derribar esas mentalidades erróneas, hermano, y confusas. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, ¿verdad?, siempre va a traer dirección a nuestras vidas, hermano. Por eso qué importante es estar en cada servicio para recibir la dirección de parte de Dios, lo que nos va a ayudar a estar sanos, limpios, lo que nos va a ayudar a estar correctamente en el corazón. La palabra de Dios nos va a dar el discernimiento para separar los pensamientos que vienen de Dios y los que vienen de Satanás. Sí, hermano, esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que pedirle a Dios: Señor, dame discernimiento. Porque a veces, dijimos ahorita que un argumento es algo que te quiere convencer. ¿Verdad? Y si somos honestos, a muchos los ha convencido. A muchos los ha sacado de la voluntad de Dios. A muchos los ha llevado a su antigua vida. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? A ver, estos pensamientos tienen que ser desechados, tienen que ser derribados, y nuestra mentalidad tiene que ser llevada a hacer la voluntad de Dios. ¿Verdad? Y
Y van a venir, hermano, van a venir cosas, y tú y yo vez tras vez tenemos que decidir. Así que cuando venga un pensamiento a tu vida, analízalo primero. Analízalo. Dice 2 de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Para cuando Satanás venga, nosotros ya vamos de regreso, porque ya le agarramos la pichada al diablo. Ya no muy fácilmente va a venir a querer hacer estragos con nosotros. No, hermano, hay que reprenderlo, hay que echarlo fuera. No podemos permitir que el diablo gane ventaja. Hay batallas con nuestros pensamientos, hermano. Por eso es necesario estar vigilantes y proteger nuestra mente de sus asaltos. El apóstol Pablo lo menciona, ¿verdad? Como esos dardos de fuego del maligno que son apagados a través de la fe. Son como esos misiles, hermano, que mandan los de Gaza contra Israel, ¿verdad? Y son derribados ahí en ese momento.